Shalom familia, bendiciones, Boker Top. Qué bueno es poder encontrarnos en esta mañana, en el segundo día de la semana, luego de haber celebrado nuestro Shabbat semanal en unión de los santos y compartiendo sanas alegrías, como es el cumpleaños de nuestras queridas hermanas Rosita y María Isabel. Una bendición, la reunión del Shabbat pasado. Hoy vamos a hablar en la parashá Shavuot, que nos corresponde en esta semana, en el capítulo 1, Pasú 1 al 17. Pero antes de tener la lectura bíblica, quiero reflexionar con ustedes algunas cosas. Primero, Dios le había dado a Abraham una palabra y le había dicho que su descendencia estaría esclavizada en una nación extranjera por aproximadamente 400 años. Luego, cuando José muere y viene la aparición de Moisés, dicen los que saben que hay una brecha de unos 300 años aproximadamente. No me atrevo a decir que es exactamente la fecha, pues no manejo esos números, pero esto es lo que dicen los comentaristas acerca de este pasaje bíblico. Leamos lo que dice Shavuot 1, Pasú 1 al 17. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Netalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacén, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían temor a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo en todo su servicio, el cual lo obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: Cuando asistáis a las hebreas en su parto, veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Wow, esta es una palabra que de verdad me emociona ver cómo Dios va trabajando y va obrando en la vida de su pueblo, para que su pueblo llegue a la madurez y a la capacidad de poder expresar el propósito del Eterno. Es interesante que en este periodo de aproximadamente 300 años, este nuevo faraón conocía la historia en los registros de Egipto acerca de un hombre llamado José que salvó a la nación de la hambruna, pero una brecha de tanto tiempo, por supuesto, al quedarse en la historia el evento y aparentemente no se narra eventos o acontecimientos de la magnitud como la que José manejó cuando el sueño del faraón, pues hace que los hebreos vayan a su vida cotidiana, a la normalidad, al pastoreo, a sus negocios. Esto hace que el pueblo entonces se multiplique en gran manera y llene la tierra de Egipto, haciendo prender las alarmas del faraón y sus consejeros, porque el pueblo se multiplicaba vigorosamente, con fuerza, con salud, empresarialmente.
de tal manera que llamó la atención al faraón e idearon un plan de cómo hacer para evitar que un pueblo que no se había asimilado a la cultura egipcia, y aquí es interesante y me detengo unos minutos porque tú y yo no debemos asimilarnos a la cultura de este sistema babilónico, pagano, sino que debemos vivir conforme a la Torá, conforme a los profetas, a los salmos, a los libros, al Brit Hadashah, a los mandamientos de Yeshua HaMashiach para nosotros. Por supuesto, eso nos hará ser extraños para los egipcios. Recuerden que Egipto es símbolo del mundo y del pecado. Y van a tratar de orquestar planes en contra nuestra. Pero el Señor nos librará de toda situación adversa que se pueda presentar, porque tú y yo decidamos vivir como la nación santa, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Retomo entonces la situación en este capítulo 1 de Shavuot sobre el plan urdido por Faraón y sus consejeros en contra de la nación de Israel. Y establecieron un plan que fue irlos cautivando poco a poco, irlos sometiendo poco a poco, poniéndole tareas cada vez más fuertes, más difíciles y aflicciones, o sea, esclavizándolos en todo el sentido de la palabra. Pero dice la Escritura que entre más los oprimían, entonces nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros patriarcas se multiplicaban mucho más. Quiere decir que en medio del dolor, en medio de la aflicción, tú y yo, al igual que nuestros hermanos en el pasado, podemos fructificar y multiplicar los dones, los talentos y los recursos que el Eterno pone en nuestras manos. Y por eso, aleluya, Baruch Hashem, me alegro de saber que en medio de la aflicción el Señor nos da la capacidad de multiplicarnos y hacer las cosas con excelencia. De tal manera que eso hacía que Faraón se preocupase más. Y entonces planifican otra estrategia, porque eso es lo que hace el enemigo de nuestras almas, de nuestros corazones, que cuando ve que un plan no le funciona, entonces como él anda como león rugiente buscando a quien devorar, según nos dice el apóstol Pedro, entonces busca estrategias para tratar de quebrarnos y de someternos. Pero cuando nuestra fe es incoluble, cuando nuestra fe se mantiene firme, todo plan y toda acechanza del enemigo es quebrada, es derrotado y no pueden hacer mayor cosa en contra de nosotros. ¿Qué hicieron? Bueno, hicieron entonces un plan y llama a las parteras de las hebreas. Estas son Cifra y otra Fúa. Y le dice que ellas atenten contra la vida de los niños, de los varones que nacerían en Israel. Menos mal que estas parteras eran mujeres que estaban llenas del temor al Eterno. Y cuando ellas reciben las instrucciones del faraón, oyen con tranquilidad. Pero fíjense ustedes que ellas en el Pasú 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaban la vida de los niños. Nuestra quejilá, nuestra congregación necesita de mujeres y de hombres como estas parteras que tenían temor al Eterno y no estaban dispuestas a ejecutar los planes del enemigo en contra de la nación santa, en contra del pueblo elegido por el Eterno para hacer luz en medio de las naciones, en medio de la opresión, en medio de esa esclavitud. Ellos
se mantenían firmes. Y estas mujeres son tipo del valor, de la preservación de la vida, de la simiente, de la semilla, para que ella se siga fructificando y se siga multiplicando. Bendito el Eterno. Y Dios le da una palabra a estas mujeres acerca de su descendencia. Yo quiero decirte, querido hermano y hermana que me escucha, que estamos llamados a mantener nuestra integridad, que estamos llamados a mantener los valores y los principios de la Torá que se nos establecen, los hukim, todos esos mandamientos son necesarios que los atesoremos en nuestros corazones, pero no solamente que lo atesoremos, porque tener la verdad y no practicarla y no vivirla es un acto de maldad. Tengamos la Torá en nuestro corazón, en nuestra mente, pero hagamos actos de misericordia, de bondad, de valor a la vida, como estas parteras. Hoy, cada día, entre más pasa el tiempo, se nos demanda. Dios, el Eterno, necesita que tú y que yo estemos centrados y parados en su palabra y que demos testimonio de esa verdad eterna con nuestro hablar, con nuestro accionar, con nuestra sedacá, con nuestros actos de bondad, con nuestros actos de misericordia y de amor hacia el Eterno y hacia nuestro prójimo. Es tiempo de proclamar, es tiempo de extender nuestras estacas, es tiempo de multiplicarnos. ¿Y cómo nos multiplicamos? Proclamando la verdad del Eterno, para que muchas personas puedan pasar de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios eterno. Es necesario que se cumpla la plenitud de los gentiles, que muchos vengan al conocimiento de nuestro Yeshua HaMashiach y sean perdonados sus pecados y sean limpiados con la sangre preciosa de Mashiach. Te animo a que comiences a hablarle a otras personas, a que comiences a practicar esa bondad, esos actos de amor, como es anunciar al Mesías a las personas que están en tiniebla, que necesitan tener un encuentro personal con Mashiach a través de la proclamación llena del Ruach HaKodesh en nosotros. Actos como los de estas parteras se necesitan en este tiempo para que nazcan estos nuevos hijos, estas nuevas hijas que vendrán a adorar al Eterno. Y el Ruach HaKodesh está en nosotros para animarnos, para guiarnos, para darnos las habilidades, la sabiduría de poder hacerlo y evitar que estas personas se pierdan eternamente y para siempre en la ausencia del Eterno, del único Dios verdadero y de Mashiach, su Hijo, al cual Él ha enviado. En esto consiste la vida eterna. Así que te animo para que le hables a otras personas, pero que también ores por ellas, y tu oración intercesora hará que el Ruach HaKodesh los ilumine y los convenza de justicia, de juicio y de pecado, para que puedan pasar de muerte a vida. Emociónate con la bendita palabra del Eterno en esta parashá. Llénate de su gracia, de su amor, de su luz, para que puedas esparcir luz y ser una antorcha encendida en tu alrededor. Que tengas un feliz día, que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, te guarde y te guíe siempre a ti, a tu familia, a tus hijos, en tus negocios, en tus finanzas y en todo lo que hagas, seas prosperado. Como Yohanan nos dice en su carta tercera: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y como prospera tu alma y que tengas salud. Shalom para todos ustedes. Los amo. Amén.